ustedes que por favor pongan el vibrador su celular, si no vamos a tener problemas. Agradecemos mucho la concurrencia de todos ustedes. En esta oportunidad estamos con el profesor Raúl Parián Arana. El profesor Raúl Parián Arana es doctor en Derecho por la Universidad de Múnich en Alemania. Él ha estudiado desde el año 2004 hasta el año 2009, o sea, 5 años estaba en Alemania estudiando su maestría en Derecho Penal, su doctorado en Derecho, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene su estudio de abogado particular que se llama Parión y Abogados y tiene muchas ponencias que ha hecho por escrito. En esta oportunidad él va a colaborar gratuitamente con nosotros hablando sobre la teoría del delito y lo va a enfocar desde los puntos de vista también del delito de lavado de activos y de delitos económicos, que son delitos que justamente hay bastante desconocimiento y el profesor nos va a ayudar para la mejor interpretación y aplicación de estas disposiciones. Vamos a dejar en el uso de la palabra al profesor Raúl Parián Arana. Nos recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que la Corte Suprema, a través del doctor José Neira, me ha formulado para poder estar aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la teoría del delito de manera general y esta enfocada en los delitos económicos, en especial en el delito de lavado de activos. Así es que muy complacido de estar aquí con ustedes. Nuevamente gracias, es la segunda oportunidad que estoy aquí. La anterior invitación fue igualmente del doctor Neira hace como 2 años, así que siempre encantado de estar aquí en la Corte Suprema y más con gente que trabaja aquí, que en el día a día tiene que a veces abocarse al conocimiento de determinadas ideas y dar una aplicación práctica a los conocimientos que muchas veces se mantienen en el ámbito de lo teórico, ¿no? Roxin decía que la teoría está hecha para la práctica, así es que no vale la teoría que se queda en la teoría. Lo que voy a hacer es pararme allá para poder explicar de mejor modo mi ponencia, así que si me lo permite, doctor, me lo voy a donde usted considere que sea mejor. Muchas gracias, María, por venir. Bien, el tema, como he señalado, es teoría del delito. Por supuesto, no vamos a hacer una clase como para alumnos de pregrado, sino vamos a centrarnos en el entendimiento, en la estructura, en la racionalidad que está detrás de la teoría del delito, como primera parte. En una segunda parte de mi exposición voy a hablar del delito de lavado de activos, siempre a la luz de la teoría del delito, y finalmente voy a hablar brevemente sobre el delito de defraudación tributaria y nuevamente siempre a la luz de la teoría del delito. Así que sin más preámbulo, empiezo. ¿Cuál es la racionalidad de la teoría del delito? O sea, ¿por qué teoría del delito? Y cómo así es una materia importante para el derecho penal y para el quehacer en la justicia en nuestro país y, en general, en los países que comparten nuestra cultura romano-germánica. La teoría del delito responde a una racionalidad cultural, en primer lugar, y en consecuencia responde a un modo de administrar justicia. La teoría del delito no tendría sentido allí donde alguien o el Estado decidiera, por ejemplo, administrar justicia sin reparar en el debido proceso, sin reparar en que existen leyes, existen garantías y en consecuencia aplicar la venganza estatal frente a la infracción de una norma general. Las sociedades intentan organizar su constitución en virtud al respeto de determinadas reglas. Hay reglas de distinta índole y se entiende que las reglas en materia penal son las reglas más importantes. Ya la teoría general señala que la función
del derecho penal es la protección de los bienes jurídicos. Y bajo el concepto de bienes jurídicos se entiende que son los intereses más importantes que tiene un Estado, una nación, un pueblo. Es aquello que posibilita la existencia misma de la sociedad. El profesor Hans Jeschek decía, por ejemplo, que los bienes jurídicos son aquellos intereses que posibilitan la vida en sociedad. Sin el respeto o sin el resguardo de los bienes jurídicos no es posible una vida pacífica en sociedad. En consecuencia, la tarea más importante en el ordenamiento jurídico le cabe al derecho penal. Allí donde ha fracasado el derecho civil, el derecho administrativo, hasta el derecho constitucional, allí tiene que ingresar el derecho penal para resguardar la existencia misma de la sociedad y del Estado. Por eso es que se sanciona con penas graves. La pena más grave que conoce el derecho en general, el Estado, la humanidad, es la pena. Y la pena supone privar a una persona de un bien jurídico fundamental para él, tan importante, e incluso algunos dicen más importante que la propia vida, es la libertad. Hay quienes señalan que no es posible una vida digna allí donde no se respeta la libertad y se prefiere dar la vida en respeto, en búsqueda, en afirmación de la libertad. Así que lo que hace el derecho penal al imponer una pena a una persona que ha cometido un delito es privarle de un derecho fundamental, pero no solamente derecho en tanto derecho subjetivo, en tanto algo a lo cual se considera en posibilidad de exigir al Estado algo, sino en tanto que eso forma o constituye parte de su razón de ser en tanto ser humano. El derecho penal, en consecuencia, tiene la herramienta más importante que el Estado tiene para reprimir los comportamientos más graves. Y dada esa naturaleza, dada la gravedad que supone la pena en el ordenamiento jurídico, en el Estado, es que se ha considerado establecer una estructura, un modo de cómo aplicar esta pena. El Estado, por lo general, no hace o no impone penas en función a la liberalidad que tienen sus jueces, o los jueces no imponen la pena en atención a la arbitrariedad, con buenas o malas razones, que pueda atender en el caso concreto. No es como una turba que encuentra a quien ha cometido un delito o a quien cree que ha cometido un delito y le aplica una sanción como puede ser matarle, lesionarle, agraviarle. El Estado, para imponer una sanción penal, lo hace únicamente a través de un proceso penal, respetando las garantías y atendiendo básicamente a la consideración de que a quien se juzga es otra persona. Y de allí el principio de presunción de inocencia, porque la falibilidad del ser humano siempre está allí presente y en consecuencia la única manera de legitimar la imposición final de una pena es respetar todas esas garantías y luego cruzar los dedos para llegar a la consideración de que se ha hecho lo correcto, lo justo. De allí las garantías. Y es esta racionalidad que responde a una cultura. No es una cultura donde prima la sharia, la cultura árabe en algunas partes. Es una cultura que considera que la imposición de una pena debe hacerse siempre a través de un proceso y generando seguridad en la administración de justicia. Si hoy día un juez impone 5 años de pena a una persona que ha cometido un delito, mañana, en otro caso similar, con el mismo delito, el juez debería imponer una pena similar. Esa es la aspiración de justicia que tiene nuestra cultura, la cultura occidental, la cultura romano-germánica. Y solamente allí, en nuestra cultura, donde nosotros nos consideramos gente civilizada, un pueblo civilizado, solamente allí tiene razón de ser la teoría del delito. La teoría del delito tiene razón de ser allí donde existe un derecho justo que aspira a que su justicia sea una justicia civilizada. El derecho penal, para ser aplicado,
tiene como contexto, de un lado, ya en nuestro sistema, ya en nuestra cultura, las leyes de un lado que son dadas por un órgano del Estado, un poder del Estado, que es el poder legislativo, y de otro lado se tiene a los jueces, que son los llamados a aplicar la ley. Se entiende que no pueden los legisladores a su vez dar las leyes y aplicar las leyes, justamente porque siempre en nuestra cultura se aspira a la seguridad jurídica y a la justicia, al respeto del individuo y a reconocer que podemos equivocarnos. Y en consecuencia, en nuestra cultura constitucional se ha considerado que quienes dan las leyes no pueden aplicar las leyes. Las leyes las aplican en nuestro sistema los jueces, el Poder Judicial. Pero para aplicar la ley penal, luego los jueces hacen una lectura de la norma y no de cada norma se va a extraer una interpretación unívoca. Siempre nosotros somos abogados y como tal, leyendo uno a uno las distintas normas que tiene nuestro Código Penal, empecemos por la parte especial, por ejemplo, deberíamos aplicar en el caso concreto una norma y poder decidir si en el caso concreto alguien a quien juzgamos es responsable del delito que estamos analizando. Imaginemos el delito de homicidio. Pero si mañana tenemos otro caso de homicidio, igual nuevamente procederemos a leer el mismo tipo penal, el 106, y nuevamente esto ocurrirá cada vez que nos enfrentemos a el delito de homicidio. Y esto no va a poder ser transmitido, este conocimiento que el juez en experiencia va ganando al aplicar día a día la pena, no puede ser transmitido a otras personas si es que no se va generando ciertos parámetros, ciertos criterios de interpretación, ciertos presupuestos normativos que siempre deben estar presentes en todos los casos de homicidio. Pero más aún, cuando un tribunal de justicia no juzga únicamente un delito, sino muchos delitos, y en general el Poder Judicial juzga todos los delitos que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Y es allí donde surge la necesidad de que exista una teoría general que oriente la aplicación de la ley penal en el caso concreto. Esta ha sido la vieja aspiración de la Ilustración en Europa y que se ha materializado con el tiempo, dada la actuación de sus juristas en la construcción de conceptos básicos comunes a todos los delitos. Es decir, la aspiración que en nuestra cultura se tiene por generar seguridad jurídica y de tal manera que se establezcan determinados presupuestos en la comisión de un delito A y que los mismos presupuestos sean dados en el delito X. Los mismos presupuestos en el delito de homicidio, los mismos en el delito de defraudación de rentas de aduana, los mismos delitos en el lavado de activos, los mismos presupuestos y los mismos presupuestos en el delito de injurias, por ejemplo. Es decir, una teoría general que ayude a la aplicación del caso, la ley al caso concreto y que permita dar seguridad jurídica siempre en la aspiración de hacer esta justicia. Es así que en los años 1800 empieza la construcción de este concepto muy general que hoy día nosotros conocemos como teoría del delito. Inicialmente el delito era considerado como un comportamiento culpable, es decir, comportamiento culpable como concepto del delito ya era un avance importante para aquellos tiempos, porque un comportamiento ya suponía el comportamiento humano y se descartaba en consecuencia del caso concreto aquellos comportamientos, entre comillas, que no eran humanos, que por ejemplo podían corresponder a la actuación de un animal, imaginemos un caballo, un perro, en aquellos entonces, igual podría ser tan vigente hoy. Luego, un comportamiento supone no sancionar como delito aquello que, si bien forma parte de la exteriorización física de un ser humano, no es comportamiento en tanto no está guiado u orientado por la voluntad. Los actos reflejos, los casos de movimientos de fuerza física irresistible, una persona empuja a otra y esta otra daña un objeto o lesiona a una tercera persona. Este aparente comportamiento de una persona que luego lesiona a otra sin controlar su comportamiento, luego no puede ser objeto del derecho penal, es decir, no puede ser objeto de análisis para el derecho penal.
Y en consecuencia, cuando se tiene el concepto de delito como comportamiento culpable, hace 200 años, ya se descartaba del derecho penal de plano aquellos actos que no eran humanos, las actuaciones de los perros, las fuerzas de la naturaleza, de cualquier animal en general, o estos comportamientos que siendo humanos no están guiados por la voluntad. Ya es un avance para aquellos tiempos, y lo es, y hoy mantiene su vigencia, en tanto hoy nuestra justicia no podría juzgar como presunto hecho delictivo estos comportamientos que no están guiados por la voluntad. Luego, comportamiento culpable. La culpabilidad siempre ha sido un elemento fundamental para el derecho penal y en general para la construcción de la teoría del delito, porque solamente se puede sancionar, y teniendo como presupuesto, solamente se puede considerar como delito aquello o aquel comportamiento que es culpable. Allí donde una persona ha actuado frente a otra, infringiendo deberes importantes, pero además siendo consciente de que infringe estos deberes importantes. Es decir, no se adecúa o no adecúa su comportamiento a los márgenes de la ley y solamente se puede imponer una pena a aquel que lo hace. Y la razón de punición también además es esa, o sea, razón de legitimación y razón de limitación frente al Estado, el concepto de culpabilidad. Pero este concepto de delito como comportamiento culpable ha ido ampliándose en el tiempo, construyendo la teoría del delito. Luego se pasó al concepto de conducta culpable, comportamiento antijurídico y culpable, y finalmente el comportamiento típico, antijurídico y culpable. La introducción de la tipicidad como elemento del concepto sistemático del delito, como parte de la teoría del delito, fue un aporte importantísimo también de la Ilustración, porque se lleva al interior del concepto de delito el principio de legalidad como norma fundamental, como norma base, como columna vertebral del derecho penal. La Ilustración se levantó justamente a la no aceptación o rechazo o violación flagrante del principio de legalidad por el monarca. No se sabía qué comportamiento podía constituir delito y no se tenía seguridad jurídica sobre si el accionar de los ciudadanos, que en teoría vivían en libertad, luego iban a constituir actos delictivos. Es decir, podían, y lo hacían los jueces de la monarquía, sancionar como delito comportamientos que no estaban previamente establecidos en las leyes como comportamientos delictivos, y eso estaba a discrecionalidad de sus jueces. La Ilustración y el movimiento de la Ilustración se levantó justamente contra ese modo de administrar justicia y se dijo que la ley debía ser la pauta de convivencia entre los gobernantes y los gobernados, y que la libertad, si bien legítimamente se podía limitar, se debía hacer a través de la ley. Y esto, trasladado al derecho penal, debía ser que los comportamientos que el Estado considera necesarias catalogar de delitos, deben ser establecidos mediante ley para que el ciudadano se motive frente a esta ley y no realice el comportamiento que constituye un ilícito penal. Y en consecuencia, en el concepto sistemático de delito que se estructura, luego se considera que este debe ser un presupuesto fundamental. A la actualidad nosotros conocemos casi de memoria, casi de paporreta, porque así lo aprendemos en las facultades de Derecho, que el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Este concepto sistemático del delito es un logro importantísimo de nuestra civilización y de nuestra ciencia del derecho penal, porque da seguridad jurídica a la hora de administrar justicia. El Estado no puede sancionar a otra persona, un juez no puede sancionar a una persona allí donde no afirma en base a una argumentación, fundamentación basada en prueba de que ese comportamiento imputado es típico, antijurídico y culpable. Es decir, un juez no puede ser arbitrario en este sentido gracias a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque el juez le narran los hechos, existe la acusación y no puede decir es culpable. Para decir que es culpable y en consecuencia ha cometido un delito, tiene que decir previamente que ese comportamiento es de una persona, que es típico. Y decir típico ya es bastante, es decir, que este comportamiento se subsume uno a uno en todos los elementos típicos que describe la ley, que el comportamiento humano realizado
en la práctica, se subsume tanto en los elementos objetivos como en los elementos subjetivos. Pero incluso eso no basta. Además del que el comportamiento podría resultar siendo típico, el juez tiene que decir que en el caso concreto no existe ninguna causa de justificación y esto le obligará en el caso concreto a negar ciertas posibilidades, que lo hizo en legítima defensa, en estado de necesidad, bajo un tipo de error que elimina la tipicidad, etc. Y aún allí donde se considera que el comportamiento es antijurídico, todavía al juez se le debe exigir que en el caso concreto, señale que el comportamiento es culpable y allí tendrá que analizar que la persona a quien se está juzgando es una persona con capacidades mínimas para entender y para motivarse frente a la norma, es decir, que es mayor de edad. Nosotros entendemos, en nuestra cultura se entiende, además nuestro legislador ha zanjado esa discusión, que solamente las personas mayores de edad son capaces de imputabilidad. Ello supone que las personas mayores de edad son personas que pueden entender el sentido de su comportamiento. Las personas mayores de edad se pueden hacer responsable por sus actos, no un menor de 5 años, no un menor de 10 años, tampoco un menor de 16 o 17, aun cuando en este extremo existen grandes discusiones actuales tendientes a cambiar. Pero ese es el razonamiento que está detrás de afirmar la culpabilidad de una persona. No podríamos juzgar niños de 10 años, porque nosotros, en nuestra cultura, nosotros creemos que estas personas no pueden valorar debidamente en su integridad su comportamiento, el significado de su comportamiento, a efectos de aplicarle el derecho penal. Ojo, podrían tener, por supuesto que tienen una inteligencia muy amplia para el entendimiento de aquello que les compete, pero aquello que supone ya la aplicación de la ley penal, ergo pena, y ya hemos señalado que la pena es una respuesta grave, la más grave de nuestro ordenamiento jurídico, entonces no es posible y correctamente así se ha entendido. Además de eso se tiene que hablar de los supuestos donde la persona aún está en un tipo de error que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado, o si no el error de prohibición, etcétera, son varios tipos de error. Y así, después de una serie de análisis, el juez recién, después de haber firmado la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, recién podrá decir que en este caso concreto la persona es culpable de un delito. Seguir este procedimiento supone seguridad jurídica para los ciudadanos, supone seguridad jurídica para el quehacer de la justicia en nuestro país, supone a su vez que todavía resguardar que nuestra justicia es una justicia civilizada. Si nosotros dejamos de lado la teoría del delito, con seguridad vamos a estar frente a simplemente una respuesta violenta frente al delito, bajo las banderas de hacer justicia, sin respetar la teoría del delito, que es seguridad jurídica, que es garantías jurídicas, vamos a estar simplemente en una respuesta violenta, la venganza del Estado, el mal contra el mal, el ojo, como diría la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y eso contradice a la civilización nuestra y contradice a sus valores que han fundamentado a lo largo de todos estos años, imagino cientos de años, para llegar aquí donde estamos, donde creemos que administramos justicia en virtud a principios, a leyes, al derecho. El derecho es la base de la civilización. Más allá de que nosotros como pueblo hayamos alcanzado grandes desarrollos en las ciencias, en las tecnologías, eso no nos hace personas civilizadas. Lo que nos hace personas civilizadas es la afirmación del derecho, la convivencia en derecho en la sociedad. Eso es lo más importante, es la base de la civilización. Esa es la racionalidad, señores, que está detrás de la teoría del delito. Ese es su sentido, esa es su naturaleza y esa es su practicidad. Pero además de eso, visto desde otra perspectiva, visto desde la perspectiva metodológica de cómo administrar justicia, es una herramienta metodológica, porque allí donde uno quiera, por ejemplo, los estudiantes de Derecho, quiera preguntarse cuándo se está frente a un delito, el profesor viene y a los estudiantes de Derecho, todos nosotros hemos sido estudiantes de Derecho, una de las preguntas que surgía era ¿cuándo se comete un delito? Y entonces la respuesta será, se comete delito, en el caso que se nos presenta, allí donde ese comportamiento es típico y hay que analizar si es típico, si es antijurídico, si es culpable.
Ese mismo razonamiento que se sigue, y hay muchos manuales de cómo resolver casos, hacen el mismo procedimiento, ese mismo razonamiento nos es a nosotros muy cercano, porque en el día a día que se administra justicia, sea como fiscales, sea como jueces o sea como abogados defensores, siempre vamos a estar frente a este análisis. Si el comportamiento que se nos presenta para el análisis es típico, antijurídico y culpable. Llegará en un momento una denuncia de parte al fiscal y el fiscal para iniciar la investigación, luego para formular su requerimiento o la formalización de investigación preparatoria, y más aún cuando tenga que acusar, tendrá que hacer el análisis de que ese comportamiento que investiga es típico, antijurídico y culpable. Si y solo si llega a ese convencimiento, formulará su acusación. Igual, cuando alguna persona viene al despacho de abogados de un abogado para preguntar, por ejemplo, si aquella acusación que se le hace es justa o no, si el comportamiento en sí que se le imputa es delito o no, o si el comportamiento de la otra persona a quien él se indica que ha cometido un delito en su agravio es delito o no, el abogado igualmente tendrá que responder a esa pregunta a través de la teoría del delito. Y en esa medida, la teoría del delito como herramienta metodológica es una herramienta milagrosa, fundamental, porque nos ayuda a resolver los casos, nos da el paso a paso. Es decir, para resolver un caso penal, uno no tiene que estar iluminado y saber mucho y conocer mucho y recién así va a encontrar la respuesta correcta. No, simplemente hay que seguir paso a paso aquello que nos dice la teoría del delito, porque frente a los hechos la respuesta no podría ser, en principio, si es culpable o no. Frente a la narración de hechos, la primera pregunta será si ese comportamiento es penalmente relevante. Eso será determinar si hay comportamiento. Luego, si ya hay comportamiento, si este es relevante, entonces sí se adecúa al tipo penal o no, y uno irá analizando cuáles son los elementos típicos de la estafa, el engaño, el error, la disposición patrimonial, etcétera, uno a uno, y luego analizarás si el comportamiento es antijurídico y culpable. Es decir, la teoría del delito es una herramienta que permite resolver casos penales. La teoría del delito nos dice cuándo estamos frente a un delito. Es algo así como un instrumento teórico que está allí, que nosotros lo estudiamos, lo manejamos, no lo construimos, pero lo manejamos porque ya a lo largo nos han heredado nuestra cultura jurídica y lo aprendemos en las facultades de Derecho. Y luego está de este lado los hechos, sean narrados por el fiscal, sean narrados por un tercero, o sea porque se observaron estos hechos. Y lo que se tiene que hacer siempre, si estos hechos constituyen delito, y delito es nuestra meta, será trasladar los hechos a través de este instrumental teórico, que es la teoría del delito, y sí y solo sí, arriba al otro lado, será delito, y si no arriba al otro lado, a través del conjunto de conceptos que este tiene, no será delito. Es un instrumental jurídico. El juez, como ya se ha señalado, igualmente, para declarar la culpabilidad de una persona, o incluso para considerar que esta persona no es culpable, tendrá que hacer también este análisis, en el caso concreto, a través de la teoría del delito. Tendrá que preguntarse si el comportamiento es típico, antijurídico y culpable. En consecuencia, señores, si ustedes han notado, el lenguaje jurídico penal que emplea el fiscal, el abogado, el juez, es el mismo. Esto es lo que da seguridad jurídica, de tal manera que el abogado o el fiscal puede exigirle al juez que en el caso concreto no hay antijuricidad, y cuando habla antijuricidad y dice antijuricidad, el juez entiende una cosa, el abogado y el fiscal lo mismo, y eso da seguridad jurídica. Es el lenguaje del derecho penal, porque si no existiera un lenguaje común, el fiscal puede decir una cosa, el abogado otra cosa y el juez hace otra cosa. No hay seguridad jurídica, y lo que posibilita él o la teoría del delito es la seguridad jurídica, y como señalo, la seguridad jurídica es el logro más importante de nuestra cultura jurídico-penal. A eso, o de eso nos enorgullecemos como sociedad, como civilización. Esa es la racionalidad, señores, de la teoría del delito. Es garantía, es un modo de administrar justicia, pero también es un enfoque metodológico. Por eso se habla del concepto sistemático del delito. El concepto sistemático del delito es este concepto
que dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y nosotros como penalistas sabemos que cuando hablan de conducta es un concepto aún amplio, aún que tiene mucho contenido, porque dentro del comportamiento nosotros vamos a hablar de los comportamientos reflejos o no, en general de los comportamientos humanos o no, y cuando hablamos de tipicidad, sabemos que tipicidad se traslada en dos conceptos más amplios, que son la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva hablaremos de la acción, del resultado, de la relación de causalidad entre acción y resultado, pero además de eso, de la relación de imputación objetiva del resultado frente a la acción humana, y para eso está toda una teoría de la imputación objetiva, y afirmado recién que el comportamiento es penalmente relevante, es decir, típico objetivamente, pasaremos a analizar la tipicidad subjetiva. En la tipicidad subjetiva analizaremos si el comportamiento fue doloso o no, y para ello tendremos que saber qué es dolo, cuáles son los elementos del dolo. Nos preguntaremos luego si el comportamiento es culposo, tendremos que indagar de cuál o en qué consiste la culpa, luego el dolo en sus distintas variedades, dolo directo, dolo de consecuencias necesarias, el dolo eventual, y la gran discusión que existe y es latente y es interesante científicamente y además relevante prácticamente, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente, que por ejemplo la Corte Suprema de nuestro país se ha pronunciado en algunos casos de manera muy interesante. Es un tema teórico, pero también práctico. Todo aquello que compete a la teoría del delito es de relevancia práctica, por lo que he señalado. Libros de 200, 300, 1000 páginas de teoría del delito, no es una teoría etérea, es una teoría que sirve, que encuentra, como he señalado, y lo decía el profesor Claude Roxier, la dogmática penal y la teoría del delito no puede servir sino para ayudar a resolver los casos concretos. Allí donde no ayuda nada, no tiene sentido. Se puede hacer filosofía, se puede hacer arte o literatura, pero no derecho. Derecho es resolver casos, resolver los problemas que supone la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, de eso se trata. Si nosotros luego pasamos al nivel de la antijuricidad, o el nivel de la antijuricidad visto desde otra perspectiva, es el nivel donde el derecho penal se pregunta si ese comportamiento típico, es decir, si ese comportamiento que se subsume ya en el supuesto de hecho de la ley, tanto objetivo como subjetivo, ese comportamiento en el caso concreto puede ser aceptado, puede ser considerado como lícito en el ordenamiento jurídico general. Puede ir contra la ley penal, sí, pero no necesariamente contra el ordenamiento jurídico de manera general. Es decir, podría estar justificado. Si alguien dispara a otro, o si alguien golpea a otro y le da muerte, el comportamiento es ciertamente típico. El tipo penal dice el que mata a otro, y si yo le disparo a otro, he matado a otra persona, si es que ésta muere, o le apuñalo, o le lesiono, etc. Es decir, el comportamiento es típico, pero podría no ser antijurídico, es decir, podría no ir en contra del ordenamiento jurídico. Podría, por ejemplo, ser la reacción a una defensa propia, es decir, la otra persona previamente le estaba apuntando como tal, o había amenazado con matar a su hijo, o correspondía a un estado de necesidad. Es decir, el ordenamiento jurídico, nuestra ley penal, establece determinados supuestos donde una persona, si bien realiza comportamientos típicos, ese comportamiento típico está disculpado, está aceptado por el ordenamiento jurídico y en consecuencia, al final, si bien el comportamiento es típico, no es antijurídico y en consecuencia no es objeto de una sanción penal, no es delito en general. Así es que el ordenamiento jurídico establece estas posibilidades. Pero además es interesante esta categoría de la antijuricidad para no limitarnos al artículo 20 y algunos de los incisos donde se regulan muchas modalidades de las causas de justificación. Lo más importante e interesante es que la antijuricidad es la categoría mediante el cual el derecho penal se abre a todo el ordenamiento jurídico en general, a los demás ámbitos del derecho penal. Porque allí donde un comportamiento típico luego es aceptado, por ejemplo, por el derecho civil o por el derecho administrativo o por el derecho tributario, luego ese comportamiento no es antijurídico, porque es imposible
que algo esté prohibido por el ordenamiento jurídico penal y aceptado, lícito, por el ordenamiento jurídico tributario, por el derecho civil. Existiría una contradicción entre el derecho penal y el derecho civil, y esto no puede aceptar el derecho de manera general. En consecuencia, allí donde en el caso concreto el comportamiento típico es aceptado por el derecho civil, esa aceptación, es decir, esa regulación civil supone siempre una causa de justificación. Por ejemplo, si una persona luego ve a su hijo en familia que se ha comportado bien, que le ha pegado al hermanito, por ejemplo, el papá muy molesto le coge de las orejas y le jala las orejas. O el papá, un poco más salvaje, saca la correa y le da 2 correazos y le deja unas marquitas al hijo. ¿Este comportamiento es un caso de lesiones? Sí, por supuesto. Ustedes le hacen el análisis de la acción, hay acción humana, por supuesto, tipicidad, todos los elementos en el caso de lesiones. Dolo, por supuesto que hay dolo, pero será antijurídico, y luego ahí viene el derecho de los padres a educar a los hijos, que supone siempre el derecho a los castigos menores. Y entonces, si el derecho civil acepta este tipo de comportamiento, que para el derecho civil es lícito adecuado, esto no puede constituir un ilícito penal. Pero además de acercarse el derecho penal al derecho en general, abrir las puertas del derecho penal, lo interesante es que a nivel de la antijuricidad también se deja entrar a las costumbres humanas como tal, como causas de justificación no legales, no escritas en la ley. Este mismo comportamiento de golpear a los hijos en son de la educación era aceptado hace 20 o 30 años con mayor razón. Los padres le decían a los profesores, por favor, pégale a mi hijo, que se comporta mal en casa, y el profesor a veces le daba de palmazos. Además de eso, también los mismos colegios tenían unas palmetas, entonces al niño que llegaba tarde le golpeaban con eso en las manos, algunos con otras correas, y se inventaba toda una serie de costumbres que en nuestro país nosotros hemos vivido, y seguramente nuestros padres nos podrán comentar mucho más. El hecho es que en aquellos tiempos ese comportamiento era aceptado, hoy probablemente sea rechazado. Eso significa que el cambio social, las costumbres, suponen y tienen un efecto liberador del derecho penal también. Y el ingreso de esas aceptaciones sociales se hace siempre también a través de la antijuricidad. Por eso la categoría de la antijuricidad es una categoría que permite encontrar causas de justificación extrapenales, extralegales, y arribar incluso a la costumbre. Uno podría decir, no, la costumbre no es fuente de derecho penal. Sí, en estricto no, pero para las causas de justificación, para considerar que algo es aceptado por el ordenamiento jurídico en general, sí, por supuesto que sí. Bueno, luego podríamos seguir al nivel de la tipicidad, subir al nivel de la teoría del delito, al nivel de la culpabilidad, y allí hablar de discusiones muy importantes respecto, por ejemplo, la capacidad de culpabilidad. Ya les mencionaba, existe una discusión abierta respecto a qué edad es la adecuada para considerar a una persona penalmente responsable. La ley dice que son 18 años. ¿Es esa la edad correcta? Aquí hay una discusión muy importante. Eso lo tiene que determinar de manera general muchas otras ciencias. No, el abogado, el juez formado jurídicamente está para analizar lo que dice la ley, pero los psicólogos, los biólogos, los antropólogos, quienes podrán decir cuándo una persona ya es consciente de su comportamiento en sí. Y una de las conclusiones a las cuales se ha arribado en los estudios es que no todos son iguales, pues no todos nosotros tenemos la misma madurez intelectual. Unos maduran más que otros, unos muy tarde, unos temprano. Y si el derecho tiene que atender a cuando una persona es consciente del resultado, del significado de su comportamiento, tendría que en el caso concreto analizar a cada uno, lo cual según nuestro ordenamiento jurídico, al menos la técnica legislativa empleada por nuestro derecho es otra, es establecer como una cláusula general a través de la ley. Se tiene que decir cuándo.
Se podría decir 14, 16, 18, 21, como era antaño. Finalmente se decide, y en virtud a ese criterio, para dar seguridad jurídica, se atiende. Es probable que muchos de 16 o 17 tengan ya plena madurez, pero se tuvo que establecer un estándar. Y es muchos que tienen 19 o 20 no tengan la madurez, pero se tiene que establecer estándares. A este respecto, la discusión es de qué fórmula o técnica legislativa se emplea, o cuál es la estructura metodológica a abordar. Hay otros ordenamientos jurídicos donde reparan, es decir, para establecer la culpabilidad hay que atender a que digan los expertos en el juicio concreto, en el caso concreto. Llaman a los expertos a decidir si esta persona a quien se juzga es ya capaz de culpabilidad. Entonces, en virtud de lo que deciden los entendidos, se decide su posibilidad de culpabilidad y se sigue con el juicio de imputación. Es una gran discusión que igual lo dejo abierto, aquí no lo vamos a resolver. Luego están otros criterios que se discuten a nivel de la culpabilidad, los famosos casos de error de comprensión culturalmente condicionados, que antaño, hace 20 años, se consideraban en nuestro país simplemente una suerte de anécdota jurídica para nuestra legislación, en base a los casos que se había presentado en nuestro país por la diversidad cultural que nosotros tenemos, gente venida en aquel momento de la sierra, bueno, Lima era otra, la gente de la sierra muy apartada, venía gente de la sierra con otra cultura, otra cosmovisión, otra forma de vivir y ciertos actos que suponían actos normales, parte de las costumbres, configuraban claros delitos aquí. El maestro Domingo García Rada, un caso de esto que es sobre un presunto acto de violación, una persona mayor de edad con un menor de edad que tenían actos sexuales consentidos, pareja, que a los ojos de Lima eran actos de violación, sin embargo eran actos aceptados en su pueblo y entonces había que atender un poco a la cultura de esos pueblos y decir si eso se podía prohibir legalmente o no. Ese hecho que era un poco anecdótico en ese sentido, hoy se ha tornado actual, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hoy, donde existe una suerte de globalización, donde las sociedades no son sociedades encerradas, estáticas, donde existe un intercambio, migraciones, personas, allí donde nosotros vamos para Europa, europeos ven, ciudadanos africanos van a Europa, musulmanes, y hay muchas posibilidades hasta tecnológicas de aviones, barcos que en 2 o 3 días te permiten llegar, aviones, un par de horas llegas a otro sitio, y se ha producido entonces un choque cultural en muchos aspectos. Entonces se discute hoy día, se discute en España, se discute en Alemania, en Italia, en Francia, sobre la necesidad, posibilidad, legitimidad o lo adecuado que puede ser atender la cultura propia de cada una de las personas para hacerle un juicio de reproche allí donde ellos se presentan. Por ejemplo, valorar bajo la lógica de la cultura africana aquellos comportamientos que como africanos realizan los africanos en España. Entonces, se han producido ciertos choques culturales y que han puesto nuevamente en agenda del derecho penal la necesidad de establecer nuevos criterios, nuevos estándares a la actualidad. Toda esta discusión siempre involucra algún aspecto de la teoría del delito. Todo lo que es derecho penal está dentro de la teoría del delito. Nada aquello que involucra el derecho penal está fuera del delito. Incluso las consideraciones políticas y consideraciones político-criminales. Y con esto entro a la última parte, de la primera parte de mi trabajo, de mi exposición. A la actualidad, o hace mucho tiempo, de manera tradicional siempre se había dicho que dogmática penal es la ciencia del derecho, ahí donde se construyen los conceptos, y está ajena a la política criminal. Y son 2 ámbitos totalmente distintos, de tal manera que se decía que la dogmática es una cosa y la política criminal otra, y conceptualmente se consideraba como compartimentos distintos, y esto ha variado en los últimos años. Ahora les paso a explicar por qué. Frank von Liszt, un profesor alemán
quien da las bases del derecho penal moderno que nosotros hoy conocemos y que aplicamos en el día a día, señalaba que la dogmática penal es el límite de la política criminal, es el bastión, el muro de retención de la política criminal, porque allí donde la política criminal quiere ir, perseguir, actuar, hacer, la dogmática penal debía servir como un muro de contención, porque no debía aceptar válidamente todo aquello que desde la política se exige. Y entonces, bajo esa afirmación de Frank von Liszt, se trataba de graficar esta constante tensión, o así se había entendido equivocadamente en el derecho penal, entre política criminal y dogmática penal. El profesor Klaus Roxin, en 1963, plantea una tesis que hoy se mantiene vigente y que da lugar al nacimiento de lo que hoy nosotros conocemos como funcionalismo. Si hoy día nosotros hemos oído hablar muchísimo de funcionalismo, ni nos enteramos de qué es, se debe a que el derecho penal y la concepción del derecho penal ha cambiado en la medida en que el derecho penal no puede ser simplemente la aplicación mecánica de conceptos al caso concreto, sino que la resolución de cada caso debe estar orientado o respetando la seguridad jurídica, pero además dando una solución justa. No puede ser que se acepte como válida una solución dogmáticamente correcta, pero políticamente injusta. Una solución correcta del derecho penal debe ser una solución justa, respetando, por supuesto, la seguridad jurídica. Por eso es que Klaus Roxin plantea que el derecho penal, la teoría del delito, debe ser interpretada siempre a la luz de los principios político-criminales del derecho. ¿Y cuáles son los principios político-criminales del derecho? Aquellos principios que sostienen el derecho penal. En principio, el principio de legalidad. El principio de legalidad no es simplemente un principio, también norma constitucional, que está en nuestra Constitución y que muy bonito también está en algunos tratados internacionales y que está muy bien allí. O que el principio de culpabilidad, que es también un principio que está en la Constitución, en los tratados internacionales, o las teorías de la pena, ahí donde se afirma que la pena tiene por finalidad resocializar, reincorporar. Esta afirmación principista no puede ser solamente un principio que adorna nuestra Constitución. Estos principios no pueden ser un saludo a la bandera, porque es una contradicción grande, inaceptable, que la Constitución diga que el derecho penal persigue la resocialización, el respeto al principio de legalidad, el respeto al principio de legalidad, y luego en la solución del caso concreto nos olvidamos de eso, creemos que son principios bonitos, pero que no nos obligan. La moderna dogmática del derecho penal, el derecho penal funcionalista, señala que las soluciones dogmáticas con la teoría del delito deben hacerse además en función de la realización de los principios políticos criminales. De allí el concepto de funcionalismo. ¿Por qué funcionalismo? Porque la solución viene en función de los principios político-criminales. Los principios político-criminales de nuestro derecho penal son respeto al principio de legalidad, a la culpabilidad, el respeto a los fines de la pena y muchos otros principios que también son de orden procesal. Es decir, el derecho penal debe realizarse haciendo realidad práctica en el caso concreto de estos principios. A ello se denomina como funcionalismo. Así es que la solución del caso concreto debe realizarse siempre a la luz también de los principios político-criminales. De cómo se lleva adelante la interpretación de cada una de las categorías en función a cada uno de los principios político-criminales es un programa largo, grande, que en otro momento les podría comentar con ustedes. Pero mi intención hoy es solamente graficar de cómo se organiza la teoría del delito y cómo así tiene esta validez y cuál es su naturaleza actual, cuál es la importancia de la teoría del delito. La teoría del delito nos hace civilizados. Sin teoría del delito, nosotros somos salvajes en el derecho penal, salvajes en la aplicación de la ley, salvajes en la aplicación del quehacer de la justicia. Así que esa es la primera conclusión respecto
a la teoría del delito y su importancia. En lo que sigue, y como segunda parte de mi exposición, será analizar algunos temas de la teoría del delito en un delito concreto, que es el delito de lavado de activos. Así es que procedemos entonces con la segunda parte. El delito de lavado de activos es un delito que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico en una norma especial. A la actualidad está en el decreto legislativo 1106 y con seguridad nosotros, o nos es muy familiar a nosotros, porque en el día a día, en los medios de comunicación, en los foros académicos, en general en los foros legales, siempre hay información actualizada de este delito. Así que es un delito muy actual, pero además de eso es un delito que es muy importante para el derecho en la medida en que su aplicación por los tribunales de justicia en estos tiempos es más asidua. En el día a día los jueces, los fiscales tienen que decidir si un comportamiento es o no es típico del delito de lavado de activos y en consecuencia es importante reparar en qué medida el delito de lavado de activos respeta aún los márgenes de constitucionalidad que exige nuestro derecho civilizado. El delito de lavado de activos es, por definición, la acción de una persona de dar apariencia de legalidad a bienes que tienen origen ilícito. Inicialmente se consideraba como, o se señalaba, se le nombraba como el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Luego ha variado su nombre, se le llama blanqueo de capitales y nuestra norma le señala como lavado de activos. Los conceptos son los mismos, el contenido es el mismo, la estructura típica es el mismo. Así es que no ha variado en nada. Siempre que nos referimos a blanqueo de capitales, lavado de activos, lavado de dinero, estamos hablando de lo mismo, lo que tendría que tenerse en cuenta. Así es que el lavado de activos siempre, por definición legal, ahora vamos a escuchar cómo ha definido nuestro legislador el delito, siempre consiste en blanquear, en dar apariencia de legalidad, bienes que tienen un origen ilícito. Tienen un origen ilícito porque suponen que estos bienes que el autor del delito de lavado de activos guarda, esconde, han sido originados con la comisión de un delito previo a la acción propia de lavado de activos. Se cometió un acto de narcotráfico, el narcotraficante, como no puede tener toda la plata allí, le entrega la plata a una tercera persona que constituye empresas o simplemente agarra la plata y guarda el dinero a su nombre en el banco y así da apariencia de legalidad de esos dineros, que sirven a su vez para consolidar financieramente a este narcotraficante que normalmente actúa como parte de una organización criminal. Así que ese es el concepto más claro del delito de lavado de activos. Pero veamos cómo define nuestro legislador el delito de lavado de dinero. En los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Lavado de Activos, el decreto legislativo 1106, señala a nuestro legislador que se sanciona con penas hasta de 25 años aquel que convierte, transfiere, adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder, transporta o traslada dinero o bienes cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Es la definición de nuestro legislador. En el artículo 10, que es una norma que tiene que ser interpretada con estas normas que se ha señalado, dice lo siguiente: el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero o los bienes hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial
o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia. El segundo párrafo de esta norma dice lo siguiente: el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. Dice, además, en el siguiente párrafo, también podrá ser considerado autor del delito y, por tanto, sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Eso es lo que dice la norma, artículo 1, 2 y 3, 4, en correspondencia con el artículo 10, se encuentra o da la definición de lo que es el delito de lavado de activos en nuestro ordenamiento jurídico. Así que si alguien nos pregunta a nosotros como abogados en qué consiste el delito de lavado de activos, para responder jurídicamente y correctamente, uno tiene que acudir a la norma y acudirá al artículo 1, 2, 3 y 4 y 10, porque allí está definido en qué consiste el delito de lavado de activos para nuestro ordenamiento jurídico. Si uno ha notado o ha seguido debidamente esta definición legal, entenderá que aquello que se ha señalado de manera general también estructuralmente en nuestra norma se mantiene la consideración de que el delito de lavado de activos es siempre un comportamiento respecto de unos bienes de origen ilegal que han sido generados en un delito previo. La norma lo llama como comportamientos criminales o actividades criminales. Es decir, son actividades criminales, ergo delitos que se han cometido en un momento anterior, que justamente son delitos de dónde ha surgido el dinero, como el caso simple que les he mencionado, el narcotraficante que trafica con drogas, es decir, que vende drogas, que comercia con las drogas, obtiene ingentes cantidades de dinero. Entonces, ese es el delito previo. Y la acción de esta otra persona que le guarda el dinero, que constituye la empresa, que pone el dinero en las cajas de la empresa o simplemente los pone en el banco, es un comportamiento distinto al delito previo, y este comportamiento posterior de guardar, esconder, ocultar estos bienes es el comportamiento que nuestro ordenamiento jurídico denomina como de lavado de activos. Es decir, en el delito de lavado de activos, la estructura supone un hecho anterior o hecho precedente o delito fuente y un hecho posterior, que es el acto mismo de lavado de activos. Esa es la estructura típica del delito de lavado de activos. Esa estructura no ha variado desde su fundación como tal, desde el delito, incluso en la Convención de Viena, que en 1998, o la primaria definición en el Código Penal de 1991, junto a los delitos de narcotráfico, luego junto al delito de receptación, nuevamente junto al delito de narcotráfico, nuestra primera ley penal especial y nuestra segunda ley penal especial, la que tenemos. La estructura del delito de lavado de activos no ha variado, porque no puede variar. Es imposible que varíe, porque su naturaleza jurídica hace que siempre suponga la realización de determinados actos respecto de bienes de origen ilegal. Es imposible. Si es que se varía, probablemente ya no estemos frente al delito de lavado de activos, sino frente a otro delito. Pero si ustedes han notado, de esta definición surgen muchos cuestionamientos a la norma. Por ejemplo, si uno observa, se sanciona, según nuestra ley, se sanciona como comportamiento de lavado de activos, comportamientos que antaño, que según la doctrina tradicional se denominan como actos de agotamiento. También se sanciona el comportamiento denominado como de autolavado. Es decir, el autolavado supone que el autor del delito previo también puede ser autor
del delito de lavado de activos. En nuestro caso, el narcotraficante que obtuvo $100.000, ese mismo narcotraficante, si luego guarda el dinero en el banco, estará cometiendo el delito de lavado de activos. Es decir, se sanciona como lavado de activos también al autor del delito previo, es decir, a la misma persona. ¿Es eso correcto o no? Lo vamos a ver en un momento. Pero además de eso, el delito de lavado de activos, según nuestra ley, contempla una modalidad de dolo allí donde no hay elemento subjetivo. Y el dolo se ha entendido siempre como el aspecto subjetivo del tipo, pero nuestra ley está considerando como dolo aquello que nada tiene de subjetivo. Así que ese es otro aspecto muy cuestionable, como vamos a ver más adelante. También se ha considerado como válido una investigación por el lavado de activos, allí donde ni siquiera se ha descubierto cuál es el delito previo. La nueva ley dice que se puede investigar y procesar a una persona por el delito de lavado de activos, aun cuando no se haya descubierto cuál es ese delito previo. Cero comentarios al respecto. Luego, también la ley no contempla un mínimo en cuanto a afectación o en cuanto a los bienes, en cuanto a la valía, al valor de aquello que se guarda, que se esconde, que se transfiere. Es decir, ¿puede existir un delito de lavado de activos por 100 soles? Sí. 1.000 soles, sí. 10.000 soles, sí, por supuesto. No hay un quantum mínimo. Así que eso es creo que otro aspecto a discutir en qué medida eso es correcto. Luego, es posible este absurdo según nuestra ley. Nuestra ley dice que el delito que origina los bienes ilícitos pueden ser también cualquier delito que produzca ganancias ilegales, dice la norma. ¿Cuál es ese cualquier delito que produzca ganancias ilegales? Por ejemplo, el hurto. ¿El hurto genera ganancias ilegales? Sí. ¿Una estafa? Sí. Muy bien. Y luego tenemos que el delito de lavado de activos es un delito que tiene penas de 8, 15, llega hasta 25 e incluso no menos de 25. No menos de 25, señores. Es decir, el delito de lavado de activos luego tiene una pena de 25 años y el delito que origina el bien ilícito tiene penas de 4, 6, 8 años. Y esto es una desproporción, como vamos a ver en un segundo. Pero además, y esto es lo interesante, esta ley, nuestra ley, posibilita que, o en todo caso, no nuestra ley, se pretende hacer una lectura de nuestra ley, señalando que el delito de lavado de activos sería un delito autónomo, por lo que para considerar culpable a una persona por este delito no se requeriría la determinación del delito previo y en consecuencia no se requeriría la prueba del delito previo. ¿Es eso correcto? Lo veremos en un segundo. Es decir, nuestra legislación en materia de lavado de activos tiene una serie de posiciones jurídicas que deben ser evaluadas, valoradas, siempre de cara a aquellos principios que debe sostener un derecho penal civilizado. Y creo yo, en algunos aspectos, nuestra ley, francamente, afecta estos principios. No voy a hablar hoy día de todos estos principios, no voy a agotar el análisis del delito de lavado de activos y me voy a limitar a tres puntos a discutir rápidamente desde la perspectiva de la teoría del delito. En primer lugar, a la consideración del delito de lavado de activos como una sanción de los actos de agotamiento. En segundo lugar, a considerar que el delito de lavado de activos contiene en sí una sanción como dolo, aquello que no es dolo en estricto. Y en tercer lugar, a la consideración de que el delito de lavado de activos no es un delito autónomo, es decir, una afirmación mía, en contracorriente de aquellos a quienes consideran que el delito de lavado de activos sí sería un delito autónomo, más aún con la nueva ley. ¿Ya? Bien, entonces empezamos por la primera consideración. ¿Supone el delito de lavado de activos una sanción de los actos de agotamiento? Porque en el caso que les he presentado y la ley expresamente señala, la ley sanciona el comportamiento como lavado de activos de aquel que obtiene bienes de origen ilícito y luego realiza algún acto
que la ley considera como de lavado de activos respecto de esos bienes. Dice, para recordar qué dice la ley, también podrá ser considerado como autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, dice la ley. Con eso se está plasmando legalmente el autolavado en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso que nosotros hemos puesto, tendremos el supuesto donde el narcotraficante que obtiene $100.000 producto del tráfico de drogas, luego, cuando este señor guarda la plata en su casa, cometerá el delito de lavado de activos. Si este señor deposita el dinero en un banco, cometerá el delito de lavado de activos. Si decide comprarse 10 autos o 10 camiones, cometerá el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque habrá guardado, habrá escondido, ocultado o tenido en su poder simplemente los bienes. Es decir, su comportamiento como tal configurará el delito de lavado de activos. Pregunta, ¿será correcto ese modo de enfocar en cuanto a respuesta política criminal a los actos de lavado de activos? ¿No son acaso actos de agotamiento? Al sancionarle con penas que llegan hasta los 15 o muchos años más a aquel que comete el delito de lavado de narcotráfico, se le está sancionando normalmente por haber realizado justamente ese acto y por generar esos bienes y hacerse de esos bienes. Es como antaño se sancionaba a alguien que hurtaba un bien o que robaba un bien o que se apropiaba de un bien. Luego, si quien se apropia de un bien, luego este bien lo guarda, lo esconde o lo vende a terceras personas, no se sancionaba como comportamiento delictivo autónomo este comportamiento posterior. Era un comportamiento posterior, es un comportamiento que ya es sancionado cuando se sanciona su comportamiento previo. Aquel que hurta se le sanciona por autor del delito de hurto, de robo, de estafa, y como tal se sanciona ya como un hecho posterior que él pueda realizar respecto a estos bienes. Son los actos de disfrute, los actos de agotamiento. Es como quien sustrae un vino, no sé, un vino caro, imaginemos de 1.000 soles de una de estas tiendas donde venden vino, luego sustrae el vino y él puede decidir tomarlo en la noche, o puede venderlo o esperar medio año hasta que llegue el cumpleaños de su esposa y tomar el vino juntos. Es decir, por guardar el vino le podemos sancionar nuevamente, por tomar el vino después dentro de medio año podemos sancionarle nuevamente. ¿Acaso no le hemos sancionado ya por el delito de hurto, o al sancionarle por el delito de hurto ya se le sanciona por ese hecho posterior? Entonces, esta es lo que se llaman los actos de agotamientos no punibles, porque ya han sido sancionados por el hecho previo. En el caso que hemos mencionado, en el narcotráfico, eso también rige, es decir, para los casos de lavado de activos también rige, porque ¿qué tendría que hacer el narcotraficante para evitar ser sancionado por lavado de activos? No tendría que respirar, porque inmediatamente después que reciba el dinero, no le va a quedar otra que guardarlo en el bolsillo y moverse a algún lugar, ir a la casa y lo guardará seguramente en algún lugar. Cometerá el delito de lavado de activos, porque guarda o esconde. Si simplemente lo pone debajo del colchón, igual. Si lo mete en el banco, igual. Si se compra un carro, igual. Siempre cometerá el delito de lavado de activos. Su destino es un destino diabólico, porque no tiene otra cosa que hacer, no puede dejar de cometer el delito de lavado de activos. Y esto ciertamente es una doble sanción, clara. ¿Merece una sanción por narcotráfico? Sí, por supuesto. Igual, el corrupto o quien comete un acto de corrupción recibe la coima, y si luego guarda en su bolsillo y lo esconde en su cajón en el mismo trabajo, o lo lleva a su casa, comete otro delito. Si que con ese dinero se compra un carro, igual comete otro delito. Si lo mete en el banco, comete otro delito. Es decir, estos casos son casos de sanción de comportamientos de agotamiento. No era necesario para una lucha eficaz contra el lavado de activos. Y siempre se había señalado que el comportamiento de lavado de activos debe sancionar el comportamiento de estas otras personas que ayudan
a sostener este tipo de actividades criminales, lo cual me parecía correcto. Pero bueno, al respecto hay mucha discusión todavía, esta es mi apreciación de los hechos. Pero lo peor de todo es que se sanciona como comportamiento de lavado de activos con penas que pueden ir no menos de 25 años, o que van de 15 a 25 años, cuando alguien obtiene, por el hecho previo puede haber cometido, por ejemplo, un hurto, y luego que tiene penas no mayor de 2 años, y que luego cuando guarda esa plata en su casa y lo pone en el colchón, cometerá un delito que va de los 7 a los 25 años, por guardarla o por depositarlo en el banco, que van de los 7 a los 25 años. Es decir, es un absurdo total. Pero bueno, digo que hay mucha discusión todavía. Respecto al segundo punto, de que el delito de lavado de activos, en una de sus modalidades, contempla un concepto de dolo que no es dolo, es decir, llama dolo o sanciona como dolo en estricto algo que no tiene subjetividad. El dolo, entendemos por doctrina tradicional, y así lo hemos estudiado, es conocimiento y voluntad del comportamiento típico. Doctrinas más modernas señalan que el dolo ya no exigiría la voluntad, nos podríamos satisfacer respetando y todavía siendo una justicia penal civilizada, sancionando como comportamiento doloso el comportamiento de quien actúa en conciencia de ese comportamiento, es decir, quien conoce que está realizando un comportamiento, es decir, quien sabe que está sustrayendo un bien, es decir, el dolo como tal se justificaría con el primer elemento, con el conocimiento, ¿ya? Eso dicen las doctrinas más modernas, se está imponiendo en la jurisprudencia, etc. Aceptemos esa posibilidad, son los desarrollos de la ciencia del derecho penal. Pero lo que señala nuestra ley dice que sanciona el comportamiento del autor de este delito cuyo origen ilícito conoce, es decir, el autor guarda bienes cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, dice. Bueno, la primera parte está bien, bienes de cuyo origen ilícito conoce, dolo igual conocimiento, correcto, aceptemos esa doctrina moderna. Pero la segunda modalidad de dolo es o el debía presumir, o sea, es una persona que guarda bienes que no sabe que son de origen ilícito. Los bienes que guarda esta persona o los guardó sin saber que estos bienes tenían origen ilícito, no sabía, pero se le hace el reproche, pero debía saberlo, debía reparar, dada la circunstancia, dado el contexto, debía ser más cauto de indagar de que esos bienes que guardaba eran de origen ilícito y por eso se le sanciona. Pregunta, pero si el dolo es conocimiento y voluntad, en el caso concreto esta persona no sabía, es decir, no tiene ni siquiera el elemento base del conocimiento para decir que es dolo, es decir, no es un comportamiento subjetivo y el dolo es subjetividad. El dolo sin la subjetividad no se sostiene constitucionalmente, porque el dolo trata de graficar la imputación subjetiva que el principio de culpabilidad exige para legitimar al derecho penal. El comportamiento en general, todo comportamiento, tiene un elemento subjetivo, es el motor de nuestro comportamiento. Si nosotros hoy día estamos sentados aquí y yo estoy parado aquí, es porque en principio sé que estoy parado aquí, soy consciente de que estoy aquí y ustedes allí. Y además de eso, de ser conscientes, claramente queremos hacer lo que estamos haciendo en este acto. Pero lo mínimo es que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, y ahora cuando salgamos de aquí o hagamos cualquier actividad, siempre está guiado por la subjetividad, la psiquis, es el motor, esos son elementos objetivos y subjetivos que son siempre latentes, que no pueden ser separados o excluidos sin convertir esto simplemente en una cuadrícula abstracta, sin sentido. El comportamiento humano tiene una subjetividad y también tiene una objetividad, por supuesto, en lo que se observa, lo que se ve, pero que siempre está presente. Y por eso que el derecho penal hace un juicio de imputación subjetiva y solamente puede sancionar como comportamiento doloso porque justamente el autor conocía que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Antiguamente además se decía, además quería, pero dejemos ya este dolo muy garantista, dicen otros. Para mí el garantismo máximo es el derecho penal.
pero aceptemos esa posibilidad de que el dolo solamente sea conocimiento. Pero si ni siquiera vamos a exigir en el caso concreto el conocimiento mínimo de aquello que hace al delito, lo que hace al delito de lavado de activos es guardar bienes de origen ilícito en conocimiento. Pero si esta persona no sabía que eran bienes de origen ilícito, no lo sabía, el juicio de reproche es, pero debías saberlo. Pero sí, no lo sabía. Entonces este juicio de reproche es válido en algunos delitos. Pero ¿cómo se llama eso? Debías saberlo, debías reparar eso. Debías cuidar en que esos bienes que guardaban eran bienes de origen ilícito. Claro, no sabías, pero debías saberlo. ¿Qué se llama eso? Se llama culpa. El deber de cuidado. Tuvo que tener cuidado. Debiste reparar en eso. Esto es culpa. Pero por supuesto, el legislador considera esto no como culpa, lo considera como dolo, porque si no, no se entendería que la pena sea la misma para ambos. Y la diferencia entre el dolo y culpa es abismal. El homicidio tiene penas de hasta 16 años, el homicidio doloso, y el homicidio culposo 2 años. Claro, es cierto, es que nadie quiso matar a otro, fue un accidente, fue negligente. Pero aquí debiste presumir igual 25 años, pero no sabía, debiste saber 25 años. Es claramente, según mi opinión, una extracción del contenido de la subjetividad en principio, y esto ya le deslegitima como concepto de dolo. No es dolo, pero además de eso ya contemplado, entendiendo que no es dolo, entendiendo que no hay subjetividad, entendiendo que simplemente es un juicio de reproche, es una obligación de este señor que no atendió, es culpa, y en consecuencia está mal que se le sancione como doloso. En principio, el delito de lavado de activos no es un delito culposo, no se acepta en la doctrina comparada, no se sanciona, en la legislación comparada no se sanciona como culpa, es un delito claramente doloso. Y ahora vamos a explicar en adelante por qué, y con esto llego al tercer y último punto. El tercer y último punto que quiero presentarles, comentarles, es respecto a la supuesta autonomía del delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos tiene la estructura que ya les he mencionado, un delito previo y un delito posterior. Un hecho previo, que es un delito, una actividad criminal que genera ganancias ilícitas, que luego el autor del delito de lavado de activos guarda, esconde, transporta, etcétera, etcétera. Esa es la estructura. El artículo 10 de nuestra ley actual señala o tiene como sumilla la siguiente afirmación. Dice, artículo 10, autonomía del delito y prueba indiciaria. Dice. Y al parecer, algunos han leído, han interpretado esta norma como que la nueva norma, es decir, nuestra ley actual, estaría convalidando la aspiración que en la doctrina muy mínima, sola se hace, muy minoritaria, por decir así, ni siquiera minoritaria, muy puntual, se hace de que el delito de lavado de activos debería ser un delito autónomo. Y entonces se dice, la ley está convalidando de que el delito es un delito autónomo. Es más, la norma dice, el delito de lavado es un delito autónomo. Pero, ¿será realmente un delito autónomo? Primero entendamos qué se entiende por autonomía. Pero veamos nuevamente la norma, leamos qué dice la norma. El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero o los bienes hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. Entonces, allí donde se define legalmente el delito de lavado de activos, uno pareciera, o esta lectura que les menciono, señalan que el delito es autónomo. Pero si uno repara, cuando la ley define el delito, está definiendo aquello que entiende por autonomía. Y dice, el delito de lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales se encuentren sometidas a investigación, etcétera, etcétera. Es decir, la norma dice que para su investigación y procesamiento. Esto supone que
para investigar a una persona o procesarle por este delito, no es necesario, por supuesto, que los delitos que originaron los bienes hayan sido objeto de investigación, etcétera, siquiera hayan sido descubiertos, dice la norma. ¿Está bien? Esto es posible porque siempre se ha exigido que no debería existir obstáculos para que la justicia conozca, investigue, esclarezca si estamos frente o no a un caso de lavado de activos. Entonces, es una posibilidad que la ley da para investigar o procesar. Pero, ¿será posible sancionar como autor del delito de lavado de activos a una persona allí donde el delito previo ni siquiera ha sido descubierto? Esa es otra historia. Es decir, ¿qué supone la autonomía sustantiva? La autonomía sustantiva supone que el delito de lavado de activos no tiene un vínculo normativo con el delito precedente. En consecuencia, no hay necesidad de determinar judicialmente el hecho previo y menos probarlo. Bastará, como dicen algunos, que se pruebe el origen ilícito, pero que no se debe probar el delito previo, dicen. Veamos entonces si eso es correcto o no. Lo que yo señalo es que la norma, nuestro derecho, regula una autonomía sustantiva, ciertamente. Hay una definición expresa, clara de la ley y dice que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para investigar y procesar no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero hayan sido descubiertas. Es decir, para investigar y procesar, ciertamente, sí, autonomía procesal. ¿Autonomía sustantiva? Mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para que se considere que el delito de lavado de activos ha sido cometido y en consecuencia sancionar legítimamente este delito, el comportamiento debe subsumirse en el supuesto de hecho de la norma. Es tan fácil, desde la perspectiva de la teoría del delito, de exigir que el comportamiento sea típico, es decir, que la acción que se imputa sea una acción que se subsuma en el supuesto de hecho de la norma, aquella norma que define en qué consiste el delito. Entonces, en el caso concreto, esto no ocurre y ahora les voy a decir por qué. Y voy a darles dos únicas razones ahora, por razones de tiempo, de por qué el delito de lavado de activos no es un delito autónomo. Mi primera consideración es de consideración político-criminal y la segunda consideración de orden normativo, dogmático, basado en el principio de legalidad. ¿Por qué el delito de lavado de activos no es un delito autónomo desde la perspectiva político-criminal? Primero, porque el delito de lavado de activos surge en 1988, producto de la Convención de Viena. La Convención de Viena, Convención de Naciones Unidas, para estudiar las medidas que en concierto los estados debían adoptar para realizar una lucha eficaz contra el delito del narcotráfico, con la acción, la actividad criminal del narcotráfico. Todos reunidos en Naciones Unidas empezaron a señalar que se sentían impotentes, incapaces, no habían sido eficaces en la lucha contra el narcotráfico, dada la actividad que suponía, dado que esta actividad era realizada por organizaciones criminales con ingentes cantidades de recursos, con conexiones internacionales, y al Estado, por el contrario, un Estado obsoleto, sin recursos, incapaces siempre de luchar eficazmente contra el tráfico ilícito de drogas. Dadas así las cosas, lo que se ha afirmado es que todos decían que habían sido incapaces y de que había que encontrar medidas en conjunto. Y la gran solución de esta reunión de Naciones Unidas fue tipificar, es decir, proponer como medida alternativa la sanción de comportamientos que ayudan a la actividad propia del narcotráfico. Es decir, atacar el narcotráfico y la organización criminal que comercia a través del ataque a sus fuentes de financiamiento, porque solamente atacando las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales podía hacerse una lucha eficaz contra el narcotráfico. Y esta fue la gran solución. Y esta solución es una solución que luego, dado que se suscribe esta convención, los estados nacionales empezamos a tipificar el delito como es un delito válido, vigente para nuestros ordenamientos jurídicos. Y entonces uno
y esto ha sido paulatinamente aceptado por todos los estados y regulados. Si uno observa lo que ha pasado históricamente, entenderá que el objetivo del delito de lavado de activos no es sancionar el delito de lavado de activos porque sí, como comportamiento abstracto, sino porque el objetivo final es luchar contra el narcotráfico. Se ataca las fuentes de financiamiento porque se pretende atacar a la organización criminal que trafica con drogas. Luego, cuando el lavado o el lavado de dinero se convirtió en lavado de activos en la medida en que, además, con la Convención de Palermo, años después, se dijo que también se debe atacar las fuentes de financiamiento del terrorismo, también de los traficantes de armas y de los traficantes de personas, es decir, de delitos graves que son realizados por actividades criminales. Hay que atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y así las vamos a lograr derrotar. Y entonces siempre la política del Estado era atacar en esa medida estas organizaciones criminales y la actividad criminal grave, reprochable, que realizan a través del delito de lavado de dinero. Es decir, el delito de lavado de dinero, por eso que en la doctrina se entiende que es un delito instrumental, es un delito artificial, en la medida en que no tiene contenido el injusto propio, porque siempre surge y luego siempre está dado a secundar una política del Estado en la lucha de determinado delito grave. Y en consecuencia, si eso es así, si aceptamos que eso es así, debemos entender que el delito de lavado de activos no se puede desvincular del delito previo. No podría. No se puede decir que el delito de lavado de activos no hace referencia más al delito previo, que solamente habla del origen ilícito y por tanto lo único que se tiene que hacer es probar el origen ilícito. No, perdería sentido, hasta sería contradictorio con la propia política del Estado. Porque lo que se hace al sancionar el lavado de activos es sancionar o atacar esa criminalidad reprobable que realiza la organización criminal. Entonces es importante definir cuál es el delito previo. Esa es la lectura político-criminal, es impensable hacerlo. Además, la propia Convención de Viena establece este vínculo, la Convención de Palermo establece el vínculo de lavado de activos con estos tantos delitos y se convierte en lavado de activos. Las regulaciones de todos los estados hasta hoy en la faz de la tierra no han logrado construir un delito de lavado de activos autónomo, porque en principio no ha sido su esfuerzo, porque en principio no han estado orientados a eso, porque además, como he señalado, sería un contrasentido. Es decir, no existe en el derecho comparado la posibilidad de un delito del lavado de activos de manera autónoma, es decir, un delito de lavado de activos que no haga referencia al delito previo. Es imposible. Por definición, el delito de lavado de activos supone guardar bienes que tienen su origen en un delito previo. Primera consideración. Segunda consideración y final, la consideración de orden dogmático, que se extrae de la ley. El delito de lavado de activos señala en el artículo 1, 2, 3 y 4 de la ley, aquel que guarda, oculta, esconde bienes cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar su identificación o la identificación de su origen. Y el artículo 10 dice, el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, es decir, menciona una serie de delitos. Y además dice, o cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. En consecuencia, señores, según nuestra ley, la acción típica, según nuestra ley, del autor del delito de lavado de activos es guardar bienes o esconder bienes de origen ilícito, con la finalidad de identificar su origen. La ley dice, el origen ilícito que tiene o debía presumir corresponde a actividades criminales como, y menciona cuáles son esos delitos. Y por tanto, una sentencia que legitima como típico el comportamiento de una persona por lavado de activos deberá decir, señor, este Tribunal de Justicia, a nombre de la Nación, le sanciona a usted como autor del delito porque aquellos bienes que usted tiene son de origen ilícito. Y porque estos bienes son de origen ilícito porque provienen de la comisión de un delito. Y este delito es, y se mencionará el delito con nombre y apellido. Es lo que dice la ley, es lo que se desprende de la ley.
¿podrá afirmarse, legitimarse un pronunciamiento de culpabilidad del siguiente modo? Es decir, el Tribunal de Justicia le puede condenar a una persona diciendo que los bienes que guarda, este desbalance patrimonial que se nota, que se observa, es de origen ilícito. Entonces el culpable dirá, pero ¿me pueden decir por qué es de origen ilícito? Según mi afirmación, y es lícito. Y el tribunal responderá, es de origen ilícito. ¿Pero por qué? Porque es de origen ilícito. E incluso esa afirmación de origen ilícito no se sostiene, porque no es posible decir que algo es de origen ilícito si no proviene, como dice la norma, de una actividad criminal, ergo delito. Y tampoco se puede decir que ese bien de origen ilícito proviene de un delito, si es que no se señala cuál es el delito. ¿Proviene de un delito porque proviene de un delito? No, proviene de un delito porque proviene del narcotráfico, porque proviene de un acto de corrupción, porque proviene de un acto de extorsión, o aplicando incluso la cláusula general que nuestro legislador establece, dice, u otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Cuando dice eso, u ese otro, buscaremos cuál es ese otro, será el hurto, la estafa y cualquier otro delito que por ahí se pueda encontrar. Es decir, la legitimación de una sentencia, es decir, el delito, la estructura del delito, supone siempre la afirmación típica de que el comportamiento del autor supone guardar bienes que tienen su origen en una actividad criminal y que esta actividad criminal se corresponde con alguno de los que establece la ley o aquellos otros que la misma ley nos remite y que hay que identificar. No será legítimo decir que se es culpable porque esos bienes son de origen ilícito porque son de origen ilícito. No. Y además, esto tiene el correlato procesal. El correlato procesal señala que para afirmar que alguien o que algo es de origen ilícito, se tiene que probar que es de origen ilícito. ¿Y cómo se prueba que es de origen ilícito? Probando que viene de una actividad criminal, como dice la ley. Probar que viene de una actividad criminal. ¿Y cómo se prueba que algo proviene de una actividad criminal? Probando que viene de un delito concreto, con nombre y apellido. No es posible, no es lógicamente posible, es imposible. Quiebra todo el entendimiento lógico, nos volvemos todos locos, si es que se afirmara de que ese bien es de origen ilícito y no se afirma que proviene de un delito. Es de origen ilícito porque es de origen ilícito. Es un razonamiento circular, por supuesto proscrito por la lógica. Entonces solamente se puede legitimar un pronunciamiento que señale que esos bienes de origen ilícito provienen de una actividad criminal, como dice la norma, y además provienen de un delito, como dice la norma, como dice nuestra ley. Y la ley en ese sentido es correcta. Es correcta. Y la ley debe ser leída de esa manera. La ley no ampara, como algunos creen, una autonomía sustantiva. Si es que amparara eso, cerramos las puertas del Poder Judicial en nuestro país y nos vamos. No es posible, no es posible. Señores, estas son las observaciones a la luz de la teoría del delito. Como verán, es tan importante la teoría del delito porque nos da las bases fundamentales para saber que en el caso concreto, la respuesta a la pregunta de si estamos o no frente a un delito solamente puede darse a la luz de la teoría del delito, al afirmar que un comportamiento es típico, es antijurídico y es culpable. Si es que nosotros no, como en el caso del lavado de activos, afirmamos que el comportamiento es típico, o como en el caso del elemento subjetivo que les he mencionado, que el comportamiento es doloso, luego el comportamiento no permitirá ir al siguiente nivel que va a graficar la teoría del delito como una conducta típica. Señores, entonces, estas son mis consideraciones. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. con los temas que el profesor tan brillantemente ha disertado. ¿Quiénes quieren formular alguna pregunta?
que va a hablarnos también del tema de lavado de activos y delitos económicos, y de ahí vamos a continuar con el programa original. El miércoles 16 está el profesor José Antonio Caro Young, imputación objetiva y autoría y participación. El jueves 17 tenemos a dos jóvenes profesores que han elaborado un par de topos con todas las casaciones penales que la Corte Suprema ha pronunciado desde que el Código Procesal Penal 957 se ha puesto en vigencia, todas las bien concedidas, todas las fundadas, todas las imputadas, y va a estar con nosotros Pedro Alba Monge y va a estar Alexander Sánchez Torres conversándonos de un par de temas relacionados a las casaciones. El viernes 18 está Eduardo Alfonso del Pove, que también es doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Martes 22, Daniel Pipí Flores ha sido mi alumno de la maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica, es egresado de San Marcos, es un brillante profesor joven, también muy estudioso. Y el miércoles 23 tenemos a Carlos Córdega, que está en sus estudios, está dedicando al tema de la seguridad de las personas jurídicas en temas administrativos, que se denomina, para que lo diga bien, compliance, creo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así que están invitados también a esa conferencia. A ver si desean plantear algunas preguntas, por favor, te voy a rogar. En todo caso, profesor, algunas preguntas. Usted seguramente ha tenido posibilidad de revisar algunas sentencias nacionales, hay algunas condenatorias, algunas absolutorias. Respecto a la posición que ha tenido usted, ¿cuál sería su crítica? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hay países, porque usted ha sido crítico y estoy de acuerdo que eso sea así, donde también se sanciona a la persona por un delito de narcotráfico y después se le quiera sancionar por lavado de activos. En el derecho comparado, por favor, podría, como avance hasta que se animen los asistentes, a hacer alguna pregunta, responder esta. Sí, empiezo por lo segundo. La posibilidad de considerar como autor del delito de lavado de activos también al autor del delito previo sí está regulada en algunas legislaciones. Es decir, en el derecho comparado, si bien no es el derecho comparado mayoritario, ya algunas legislaciones la aceptan, la posibilidad del autolavado. Sin embargo, ciertamente esa posibilidad o esa no legitima ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, creo que es un camino equivocado aún cuando se ha aceptado esa posibilidad. Respecto al segundo punto, lamentablemente no existen muchas decisiones, es más, yo no he encontrado decisión de la Corte Suprema, en realidad no he encontrado empezado a indagar en detalle, no he estudiado toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, he intentado conseguir alguna decisión, por ejemplo, no la conozco. Hay algunas decisiones en excepciones de naturaleza de acción emitidas por la Sala Penal Nacional donde están afirmando la necesidad de probar el delito previo, y esa me parece una postura muy adecuada de la Sala Penal Nacional, correcta en ese sentido, y donde sí existe bastantes pronunciamientos que sí he podido tomar nota, son decisiones de la Fiscalía. La Fiscalía está tomando como idea base de la formulación de sus imputaciones, sea en la formulación o sea en acusaciones, la afirmación de que no es necesario probar el delito previo. He conocido, por ejemplo, de un caso allí donde por el delito previo se iniciaron unas investigaciones y en el curso de estas investigaciones también la Procuraduría, a expensas de la Procuraduría, se hizo una denuncia por el delito de lavado de activos. La investigación inicial era por el narcotráfico en la modalidad de tráfico de insumos químicos. Y luego, paralelamente, empezaron a correr otra investigación por lavado de activos. El caso llegó hasta la Corte Suprema en el primer caso del delito fuente por tráfico de insumos químicos. Con dos absoluciones se absolvió, se consideró de que los hechos no constituían, o sea, no había delito en absoluto. Y el caso sigue, sin embargo, por lavado de activos se mantiene por esos mismos hechos, y la Fiscalía Superior ha formulado acusación por el delito de lavado de activos, aun cuando ha quedado ya claramente establecido en las investigaciones y por decisión de la Corte Suprema de que no existe delito previo. Entonces, su sustento es que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Entonces, esto todavía no hay un pronunciamiento por parte de la Sala Penal Nacional, pero ya en casos similares al que acabo de reseñar, sí hay pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, donde la Sala ha dicho, si ya se demostró que el delito previo, que supuestamente ha generado los bienes de origen ilícito, no lo es decir, no hay delito
tiene, por ejemplo, yo le pondría un paralelo en el tema de tráfico de influencia, la influencia mentida, todos dicen que es inconstitucional, excepto un profesor Ramiro Salinas. En el tema que estamos conversando, ¿cómo va la línea de los dogmáticos nacionales? Sí. Bien, quizá el estudioso más importante del lavado de activos en el país sea el profesor Víctor Prado Saldarriaga, y él tiene una postura muy interesante porque dice que se puede lograr eficacia en la lucha contra el lavado de activos si es que se lograra la tipificación del delito de lavado de activos como un delito autónomo. Él le llama una nueva, una distinta técnica legislativa, y él dice no se debe vincular el conocimiento o el origen ilícito al tipo objetivo, es decir, el origen ilícito no debe constituir un elemento del tipo objetivo, dice él, y hay que alejar el origen ilícito del tipo objetivo de tal manera que se posibilite una lucha más eficaz, porque siempre es difícil, se señala, la determinación esta. Y lo que él plantea en el artículo muy interesante es trasladar este origen ilícito no del tipo objetivo al tipo subjetivo. Y él dice, el origen ilícito debe ser un elemento del tipo subjetivo, y de esta manera se desvincularía del tipo objetivo. Hasta allí llegó su formulación, es más, da una fórmula legal interesante, donde señala que el autor de este delito simplemente debe conocer ya como elemento subjetivo. Sin embargo, incluso en esa, quizá quien ha desarrollado más en esa tendencia y quien lo ha hecho más seriamente es él, incluso en esa postura, no se logra construir la autonomía, porque si solamente se exigiera el conocimiento del origen ilícito y ya no se exigiera per se el origen ilícito como elemento del tipo objetivo, solamente el conocimiento de que es origen ilícito, de que tiene ese origen, necesariamente recaemos al mismo lugar, porque uno no puede conocer que algo es de origen ilícito si ese algo no tiene tal calidad. Es decir, para saber que este bien, estos dineros son de origen ilícito, eso lo deben ser efectivamente. Es decir, el conocimiento tiene un objeto, todo conocimiento tiene un objeto, porque si yo no podría conocer que algo no tenga, o que algo tenga origen ilícito si ese algo no tiene origen ilícito. O sea, no se ha podido desvincular, es imposible además hacerlo. Así que ese objetivo de construir la autonomía yo creo que se ve limitado por la propia estructura, porque el delito de lavado de activos siempre supone guardar, blanquear, como lo dice su nombre, bienes de origen ilícito. Así es que desvincularnos del origen ilícito es prácticamente imposible. Y además no hay necesidad. Pero además hay que legitimar el derecho penal. O sea, los jueces, según mi opinión, no son jueces que deben luchar contra la corrupción ni contra el crimen. Los jueces no deben luchar contra nada. Los jueces administran justicia. Que sea el fiscal, que sea el gobierno, que sea la procuraduría, quienes deben luchar contra el crimen y plantear políticas del Estado, normas, etcétera, etcétera, nuevas instituciones, recursos, etcétera. Pero los jueces son los terceros imparciales, que allí donde les presentan un caso deben analizar esto con mucha imparcialidad y nunca luchar contra nada, sino administrar justicia. Y si eso es así, entonces la necesidad de acreditar el hecho previo y para afirmar legítimamente de que es de origen ilícito se debe mantener. Así que creo yo que el profesor Víctor Prado Saldarriaga, en sus esfuerzos máximos, no ha logrado construir esto, pero es quien ha desarrollado más el tema, es el más estudioso, más importante en su país y quien lo hace más sólidamente. Creo que no lo logra porque la estructura es así, no se permitiría. Creo que es el que más seriamente en la doctrina lo ha hecho. Hay una opinión del doctor Tomás Aladino Galvez Villegas, una referencia en su libro, que por cierto, en el libro anterior señalaba todo lo contrario. Probablemente, si es que lo viéramos hace 5 años, sería el que defiende mis propias ideas. O sea, ha cambiado radicalmente. Ahora, en su nueva edición de su libro, dice lo contrario. O sea, ahora recién él dice que el delito de lavado de activos es un delito autónomo y según él, que solamente se tiene que probar el origen ilícito, nada más. Y que ya no se debe probar el delito previo, dice.
no se debe determinar el hecho previo, el delito previo, y menos probarlo, dice. Solamente se tiene que probar el origen ilícito. La pregunta es, ¿cómo se va a probar el origen ilícito si es que no dices que esos bienes surgen de una actividad criminal? Y no puedes decir que es una actividad criminal si no dices que viene de un delito determinado. Así es que es imposible sostener esa teoría. Hay otro autor, el doctor Paucar, Marcial Paucar, que también va en la línea de construir el delito de lavado de activos como un delito autónomo. Yo creo que un poco parte de su postura, según mi impresión, más que de una reflexión dogmática, quizá por la posición, pues ambos son fiscales. Probablemente defender lo contrario vaya con la línea del Estado, no lo sé, pero dogmáticamente no se sostiene. ¿Y alguna vez ha llegado un habeas corpus al Tribunal Constitucional por el tema del principio de legalidad? ¿Sabe usted algún pronunciamiento de ellos? ¿Nuestro, el Tribunal Constitucional peruano? No he podido revisar. Bien, conforme, gracias. ¿Alguna pregunta, estimados amigos, amigas? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, se identifica, da su nombre y de qué institución y plantea la pregunta. Gracias por eso. Mi nombre es Raúl Román, de la Corte Superior de Justicia. Buenas noches, doctor Pariona. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por este grandioso aporte que nos está haciendo partícipes esta noche. Bueno, la consulta era básicamente respecto a cuáles son sus consideraciones o cómo es lo que usted, qué es lo que usted considera que origina de esa corriente de considerar al delito de lavado de activos como un delito sustantivo, un delito autónomo sustantivo, ¿no? ¿Qué consideraciones podría tener respecto de por qué se está desvirtuando de cierta manera la observación o la consideración de este delito que abiertamente no tendría sentido, ¿no? Como usted mismo lo va a poder explicar de manera detallada respecto a su autonomía como delito. Gracias por la pregunta. Creo que obedece a una finalidad política criminal, porque es el deseo de todos nosotros luchar en el sentido de que se deba eliminar y nuevamente se debe eliminar la delincuencia en general y nuevamente se debe recuperar la paz, la seguridad, y mucha de esta delincuencia es una delincuencia muy poderosa en la medida en que son organizaciones criminales, no son sujetos individuales, y entonces el delito de lavado de activos siempre ha estado realizado por actividades criminales, así como el narcotráfico y los delitos graves, como el delito de terrorismo, como el delito de tráfico de armas en general. Y entonces siempre hay la necesidad de eficacia en la lucha contra el crimen en general y contra este tipo de criminalidad en particular. Y entonces siempre hay exigencia y hoy más que nunca nosotros estamos viviendo una situación de inseguridad que hace que nosotros y la población exija siempre más eficacia al Estado. Al Estado le exigimos seguridad, 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 y entonces el Estado no es capaz de hacer eso y en sus esfuerzos, sus pocos esfuerzos que logra, es dar leyes. Y nosotros sabemos que las leyes no cambian nada, si no va acompañado de toda una política integral. Y entonces se dan leyes, y una de estas leyes es a generar este tipo de restricciones y que en modo alguno han hecho que retroceda este tipo de criminalidad. Entonces, es siempre la clásica choque, tensión entre eficacia y seguridad. Necesitamos más eficacia y ese tipo de legislación va o se levanta o se asienta bajo las banderas de la eficacia. Entonces, este tipo de legislación obedece a ese tipo de requerimientos, pero si necesitamos eficacia o solamente legitimaríamos la legislación en virtud de su eficacia, entonces igualmente vamos en contra del derecho civilizado, porque entonces no respetemos garantías de nadie y todo aquel que sea sospechoso metámoslo adentro y imponamos no unas penas menores sino mayores. Es decir, si queremos ser eficaces, y probablemente seamos más eficaces, pero no se trata simplemente de eficacia. La democracia siempre se sostiene en lograr el equilibrio adecuado
entre eficacia y seguridad jurídica, que supone garantía en la lucha contra la criminalidad. Si no aceptamos pues la tortura, cogemos a dos delincuentes que sabemos forman parte de una organización, les empezamos a torturar legítimamente, y como tal se obtiene información y seguimos haciendo, es decir, empezamos a utilizar mecanismos que son eficaces, pero además hasta entre comillas eficacia, porque hasta se entorpece, se pervierte la propia justicia. Entonces, creo que se debe mantener este principio del equilibrio necesario entre ambos supuestos. Yo creo que obedece a eso. Además, nosotros conocemos un poco la historia de esta nueva norma del 1106, que se da en el marco de la interdicción de la minería ilegal que el gobierno venía realizando en el sur del país, y entonces se decidió modificar esta ley para introducir en esta ley, además, como supuesto de delito de lavado de activos, la minería ilegal y como tal lanzar una suerte de mensaje político criminal. Hasta si ustedes miran, la norma dice de lucha eficaz contra el lavado decreto legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y crimen organizado, ¿no? Y Klaus Tiedemann, un profesor alemán, decía, esta legislación de lucha, porque hay lucha contra la criminalidad económica, ley de lucha contra el medio ambiente, ley de lucha contra la criminalidad, esta legislación de lucha es una legislación de emergencia y es una legislación que no repara en pro de la eficacia en ciertas, en el respeto de ciertos principios como es ¿no? Pero además hay otra discusión muy importante, esta yo creo que es más relevante porque la otra son consideraciones políticas. Uno de los problemas que se presentaba frecuentemente con la ley anterior era que cuando se investigaba a una persona por lavado de activos, entonces siempre se le pedía al fiscal inmediatamente que por favor determine cuál es ese delito previo. Y entonces los fiscales se veían obligados a hacerlo porque se solía acudir a habeas corpus, etc. Y entonces era un mecanismo, además era racional que lo hagan. Entonces, con la nueva ley, al introducirse este acápite donde dice que para investigar a una persona por el delito de lavado de activos, no es necesario siquiera que el delito previo haya sido descubierto, es una introducción justamente para legitimar ese tipo de actuación por parte del Ministerio Público. Entonces, se legitima ese comportamiento porque era una necesidad práctica del Estado, a través del Ministerio Público, de posibilitar esas facultades para unas posibilidades mayores de investigación. ¿Pero a costa de qué? Yo creo que es legítimo que una persona se le investigue, se le procese, aun cuando el hecho previo no haya sido materia de sentencia, es decir, que se haya determinado previamente cuál es el delito previo. Nadie exige eso, o que haya sido objeto de proceso, de sentencia, etc. Pero lo que yo sí creo, y a este respecto considero inconstitucional en este aspecto de la norma, que a una persona se le puede investigar por el delito de lavado de activos, ahí donde ni siquiera se menciona cuál es el delito previo. Mencionar, al menos en grado de hipótesis. La ley dice, puede investigar aun cuando no se haya descubierto. Pero para investigar a una persona, la tipicidad, teoría del delito, dice que se debe sospechar que esta persona ha cometido un delito. Y es decir, se sospecha que esta persona ha realizado los elementos del tipo penal. Es decir, que ha guardado bienes que tienen su origen en un delito previo. Esa es la sospecha inicial, eso se determinará en el curso de la investigación. Pero, ¿cómo se puede investigar a una persona cuando solamente se encuentra un desbalance, por ejemplo? Y no se dice que este desbalance probablemente proviene de narcotráfico, de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que eso va mucho más allá. Es decir, obedece a exigencias de seguridad, de eficacia, seguridad ciudadana me refiero, eficacia, este tipo de legislación. Y esta institución internacional de la CICAC exige a los países un determinado estándar normativo, ¿no?, para combatir el narcotráfico, el lavado de activos. ¿Tienen la responsabilidad o es el modelo que ellos están propugnando y que se ha aprobado acá? Ya, no, esto de encontrarse, según mi opinión, no. Además existe la GAFI. También la es GAFI, otra. claro, por eso. La GAFI. También. No. Nosotros somos a veces en legislación, a veces más papistas que papas, en este respecto.
Es decir, vamos más allá de lo que nos exigen. Además, estas no son exigencias, no son obligaciones. Es decir, nosotros como Estado soberano podemos definir nuestras políticas de lucha contra la criminalidad, y el Estado soberano, y nosotros le podemos exigir eso a nuestras autoridades, a nuestros representantes, que realicen una lucha eficaz contra el crimen siempre en el respeto de los derechos fundamentales. Y por tanto, no acatar aquello que podría ir contra las garantías. Pero ni siquiera eso ha pasado aquí. O sea, ni siquiera hay una exigencia en ese sentido, de que se deba legitimar una investigación allí donde no exista siquiera, se haya descubierto, ¿no? Pero además hay que entender la naturaleza de la GAFI. ¿Qué es la GAFI? La GAFI es el Grupo de Acción Financiera, es un organismo internacional compuesto por los estados económicamente más poderosos, sus representantes. Se han constituido un grupo que va a cuidar, controlar, seguir la implementación de las políticas que se dieron en Naciones Unidas inicialmente en los estados nacionales. Y además de eso, para facilitar eso, les dice a cada uno de los estados de cuál es el mejor modo de implementar esas medidas de lucha contra el lavado de activos. Y esa implementación de lucha contra el lavado de activos lo ha dado, por ejemplo, a través de 40 recomendaciones iniciales y después unas 8 o 9 posteriores, es decir, cómo lo debe hacer. Pero no solamente se ha limitado a eso, sino que además cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, cada 4 años, visita a un país y en este país hace una suerte de evaluación. Evalúa si el Estado peruano está cumpliendo de manera debida la implementación de la legislación y también de su estructura estatal a efectos de hacer una lucha eficaz contra el lavado de activos. Y luego de esto hace una evaluación, le presenta al Estado, le dice usted tiene como nota 15 o 0,8. Porque te falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, y entonces al Estado le entrega, el Estado está obligado un poco a ordenar y acatar y todo esto. Y ha sido muy eficaz en ese sentido, ha sido más eficaz que las propias Naciones Unidas. ¿Y por qué? Porque cuando el Estado peruano quiere un empréstito en un organismo internacional, una de las condiciones que ponen es, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué dice la GAFI? Entonces, en ese sentido ha sido mucho más eficaz que la propia política. Por eso es que, a efectos de tener siempre nota en azul o tener buena nota, el Estado trata de realizar una legislación en este sentido, ¿no? Yo creo que en buena cuenta se debe lograr, nosotros no debemos renunciar a la aspiración de lograr una legislación de lucha contra el crimen organizado y en consecuencia contra el lavado de activos que respete siempre la seguridad jurídica que es libertad en relación a la eficacia. Debemos exigir eficacia, sí, pero no en sacrificio de nuestra libertad. Porque si no abandonamos aquello que hemos logrado con mucho sacrificio a lo largo de tantos años de historia y podríamos renunciar a eso. No podríamos renunciar, según mi opinión. Gracias, profesor Pariona, le agradecemos por su ponencia. Le vamos a entregar un certificado del Poder Judicial. Queremos agradecer también a los amigos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que están con nosotros en este momento. Buenas tardes a todos ustedes. Por favor, asistan a nuestras próximas actividades que están invitados. Gracias, profesor.